presentamos El chupacabras en Canóvanas. A primeras horas del 7 de marzo de 1995, las autoridades locales de Canóvanas, Puerto Rico, recibieron una serie de reportes desconcertantes provenientes de varias fincas de la región. Lo que inicialmente parecía un caso de vandalismo rural pronto se transformó en un misterio de escala regional. Más de una docena de animales fueron hallados muertos en extrañas circunstancias. Cabras, gallinas y cerdos yacían inmóviles, desprovistos de vida y con 2 marcas idénticas en sus cuellos. Lo más inquietante era la ausencia total de sangre en los cuerpos o en el suelo circundante. Don Eusebio Martínez, un granjero local, fue el primero en dar la alarma. Relató que durante la madrugada había escuchado un ruido metálico y agudo proveniente de su corral. Al inspeccionar, encontró a todas sus cabras muertas. Era como si la noche se hubiera tragado todo lo que tenía vida allí, declaró en una entrevista. Este descubrimiento inicial marcó el inicio de una serie de eventos que desafiarían las explicaciones convencionales y alimentarían una de las leyendas más enigmáticas de América Latina, el chupacabras. Canóvanas, una región de tierras bajas rodeada por colinas boscosas y bañada por el río Grande de Loíza, siempre había sido un lugar cargado de historias y supersticiones. La población local, mayoritariamente de raíces campesinas, mantenía una relación estrecha con la tierra, pero también con el imaginario colectivo de la región. Historias de seres fantásticos como las gárgolas de la noche o los cuidadores del monte eran contadas desde tiempos ancestrales, heredadas de las tradiciones taínas y reforzadas por el sincretismo cultural tras la llegada de los colonizadores. A principios de los años 90, la región no era ajena a rumores sobre experimentos extraños llevados a cabo en instalaciones militares cercanas, incluyendo la base aérea de Roosevelt Roads. Algunos creían que esos experimentos involucraban manipulación genética, mientras que otros los vinculaban con avistamientos ovni reportados esporádicamente en el cielo nocturno. Este telón de fondo de sospecha y misterio proporcionaba el caldo de cultivo perfecto para que una leyenda tomara forma. A medida que marzo avanzaba, los reportes de muertes de ganado se multiplicaron. En menos de 3 semanas, más de 150 animales habían sido hallados muertos con las mismas características, marcas punzantes en el cuello, ausencia de sangre y sin signos de lucha o heridas externas adicionales. Las comunidades rurales estaban al borde del pánico. Las autoridades intentaron ofrecer explicaciones lógicas. Se barajaron hipótesis que iban desde ataques de perros salvajes hasta depredadores nocturnos. Sin embargo, estas teorías fueron rápidamente descartadas. Los expertos veterinarios enviados a investigar no pudieron determinar la causa de muerte con certeza. Es como si algo drenara la vida directamente de estos animales, comentó uno de los especialistas en un informe preliminar. El alcalde de Canóvanas, José Chemo Soto, asumió un papel activo en el caso. Organizó rondas nocturnas de vigilancia, acompañando a los residentes locales en busca de respuestas. Durante una de estas expediciones, un grupo afirmó haber avistado una figura humanoide en el bosque cercano a una finca afectada. Según los testigos, la criatura tenía una piel grisácea, ojos intensamente brillantes y un andar extraño, casi flotante. Las descripciones eran consistentes con los rumores que ya circulaban entre los habitantes del área. Los medios locales no tardaron en bautizar al enigmático depredador como el chupacabras, un término que encapsulaba el horror colectivo y que se viralizó rápidamente en todo Puerto Rico y más allá. El fenómeno atrajo la atención de periodistas, investigadores paranormales e incluso ufólogos internacionales. Mientras tanto, los relatos de encuentros con la criatura aumentaban en frecuencia y detalle. Una joven llamada Ana Torres aseguró haberla visto desde la ventana de su cocina, mientras acechaba a sus gallinas. Según Ana, el ser era más pequeño de lo que esperaba, pero su mirada parecía penetrar directamente en el alma. Otro testimonio, de un camionero que atravesaba un camino rural, describió cómo un ser extraño cruzó frente a su vehículo en un salto inhumano, desapareciendo en la espesura. El 25 de abril, una noticia conmocionó aún más a la comunidad.
Un explorador amateur llamado Luis Rivera, que había estado investigando el caso con un grupo de amigos, desapareció durante una excursión nocturna al bosque. Sus compañeros relataron que, al llegar a un claro, escucharon un sonido que describieron como un zumbido eléctrico antes de que Luis, que iba unos metros por delante, desapareciera de su vista. Lo único que encontraron fue su cámara de video, parcialmente dañada. La grabación recuperada de la cámara de Luis Rivera fue analizada por expertos locales y enviada a un canal de televisión. Las imágenes mostraban algo estremecedor, un destello de luz blanca seguido por un sonido agudo y una figura borrosa moviéndose rápidamente hacia la lente. La grabación terminaba abruptamente con lo que parecía ser un grito sofocado. La desaparición de Luis se convirtió en un punto de inflexión en el caso. Aunque se llevaron a cabo intensas búsquedas en el área, ni él ni más evidencia de su paradero fueron encontrados. El bosque de Canóvanas, que antes era visto como una fuente de vida y sustento, se convirtió en un lugar de temor y especulación. A medida que las preguntas superaban a las respuestas, una incómoda verdad comenzaba a emerger: lo que se escondía en la oscuridad del bosque no solo desafiaba la ciencia, sino que también parecía querer permanecer oculto. La desaparición de Luis Rivera llevó a un replanteamiento de las investigaciones. La grabación encontrada en su cámara pasó a manos de expertos internacionales, quienes concluyeron que los destellos y el sonido agudo eran consistentes con fenómenos electromagnéticos inexplicables. Sin embargo, la figura borrosa en el video continuaba desafiando cualquier intento de identificación. Las rondas de vigilancia se intensificaron, pero con cada noche que pasaba, el miedo se profundizaba. La población se dividía entre aquellos que creían que el culpable era un depredador sobrenatural y otros que sospechaban de experimentos humanos encubiertos. En medio de esta tensión, una nueva pista emergió: una carta anónima entregada al despacho del alcalde Soto, con coordenadas que apuntaban a un área restringida cerca del límite del bosque y un críptico mensaje: no busquen lo que no están listos para encontrar. El equipo de búsqueda, liderado nuevamente por el alcalde Soto y compuesto por policías locales, periodistas y voluntarios, decidió seguir la pista. Las coordenadas los llevaron a una vieja instalación abandonada que había servido como almacén militar en las décadas de los 60 y 70. La entrada estaba rodeada de maleza, y los edificios, oxidados y cubiertos de grafitis, parecían inofensivos. Sin embargo, al entrar, el equipo encontró signos inquietantes: jaulas metálicas corroídas, documentos fragmentados con logotipos militares, y un olor químico persistente en el aire. Entre los documentos recuperados, un informe parcialmente legible llamó la atención. Titulado Proyecto Codename, Chupacabra, mencionaba experimentos relacionados con especies animales y adaptaciones extremas diseñadas para sobrevivir en entornos hostiles. El texto hacía referencia a un componente biológico desconocido, denominado sujeto X, descrito como altamente agresivo y con una dependencia metabólica única, un requerimiento de hemoglobina pura. Al profundizar en la instalación, el equipo encontró una cámara subterránea. Allí, bajo la tenue luz de linternas, descubrieron varias celdas con barrotes deformados, como si algo hubiera forzado su salida. En una esquina, grabado en la pared con marcas similares a garras, un mensaje en inglés rezaba: "Release was a mistake", la liberación fue un error. Mientras exploraban la cámara subterránea, un ruido extraño interrumpió la búsqueda. Era un sonido mecánico, un zumbido similar al registrado en la cámara de Rivera. De repente, las linternas comenzaron a parpadear, y un destello de luz blanca iluminó el lugar. En medio del caos, algunos testigos aseguraron haber visto una figura humanoide cruzar velozmente entre las sombras, dejando tras de sí un rastro de huellas inexplicablemente profundas en el suelo de concreto. El equipo decidió evacuar de inmediato, pero en la confusión, uno de los voluntarios, un joven llamado Mateo, desapareció. Esta segunda desaparición reforzó la creencia de que estaban enfrentándose a algo que no podían comprender ni controlar. Mateo fue reportado como desaparecido, y la instalación fue sellada bajo órdenes del gobierno local, con la advertencia de que nadie debía acercarse.
Sin embargo, en los días siguientes, surgió un detalle que cambió por completo la perspectiva del caso. Uno de los periodistas que participó en la expedición reveló un descubrimiento impactante. Fotografías recuperadas de un antiguo laboratorio mostraban una criatura con características alarmantemente similares a las descritas por los testigos del chupacabras. Más perturbador aún, los documentos indicaban que el sujeto X había escapado del control en 1978 y que los experimentos habían sido descontinuados sin que el espécimen fuera recuperado. La conexión era ahora ineludible. El chupacabras no era simplemente una leyenda urbana nacida del miedo colectivo, sino una consecuencia de experimentos científicos clandestinos. El sujeto X había logrado adaptarse al entorno y, en su necesidad biológica de hemoglobina, atacaba al ganado. Esto explicaba tanto las marcas punzantes en los cuerpos como la ausencia de sangre. Sin embargo, el descubrimiento trajo más preguntas que respuestas. ¿Cómo había sobrevivido el espécimen por décadas sin ser detectado? ¿Y por qué los ataques se intensificaron en 1995? Algunos investigadores teorizaban que los cambios ambientales o la intervención humana en su hábitat podrían haberlo empujado a actuar de manera más agresiva. Otros sospechaban que aún existían más sujetos como él, ocultos en las vastas extensiones de bosque. El caso del chupacabras en Canóvanas marcó un antes y un después en la percepción de los misterios modernos de América Latina. Mientras algunos insistieron en verlo como una advertencia contra la manipulación genética irresponsable, otros lo consideraron una muestra de cómo las leyendas locales pueden contener destellos de verdades aún más perturbadoras. El alcalde Soto, profundamente afectado por los eventos, declaró: sea lo que enfrentamos, nos recuerda que todavía hay fuerzas en este mundo que no entendemos. A veces, esas fuerzas son externas, pero otras veces nacen de nosotros mismos. Hoy en día, el bosque de Canóvanas permanece cerrado al público, un lugar donde las historias continúan y el eco de lo inexplicable persiste. Hoy presentamos El hombre caimán. En una mañana calurosa de junio de 1928, los pescadores de un tranquilo pueblo a orillas del río Magdalena comenzaron su jornada como de costumbre. Sin embargo, lo que encontró Manuel Ramírez, uno de los más experimentados en la región, cambió la rutina para siempre. En la orilla del río, entre la densa vegetación y el barro, yacía una huella imposible, una enorme marca que combinaba la forma de una garra reptiliana con la curva de lo que parecían ser dedos humanos. Ramírez, aterrorizado, corrió al pueblo para dar aviso, desatando una serie de eventos que terminarían por confirmar los temores más oscuros de los habitantes: el hombre caimán había regresado. El río Magdalena, una de las arterias fluviales más importantes de Colombia, ha sido testigo de incontables historias a lo largo de los siglos. Desde tiempos precolombinos, este río ha sido el hogar de mitos y leyendas que forman parte de las tradiciones de los pueblos indígenas, quienes consideraban sus aguas como un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Con el paso del tiempo, estas creencias se fusionaron con las historias traídas por los colonizadores españoles, dando origen a relatos como el del hombre caimán. La leyenda del hombre caimán cuenta la historia de un hombre que, consumido por su curiosidad y deseo prohibido, utilizó un hechizo para convertirse en un caimán y así espiar a las mujeres que se bañaban en el río. Pero, como en toda advertencia moral, su ambición tuvo un precio, el conjuro no funcionó como esperaba, y el hombre quedó atrapado en la forma de un caimán, conservando solo su cabeza humana. Desde entonces, el hombre caimán se convierte en una presencia temida, que ronda las aguas del Magdalena en busca de nuevas víctimas. Para 1928, el contexto histórico en Colombia era complejo. Era una época de transición económica y social, con pueblos aún profundamente enraizados en tradiciones rurales. El río seguía siendo vital para el comercio, la comunicación y la supervivencia de las comunidades ribereñas.
Pero también era una frontera entre lo conocido y lo desconocido, donde las leyendas servían para explicar lo que no podía ser comprendido. Los reportes sobre un gran caimán antropomorfo comenzaron poco después de aquel hallazgo inicial. En las semanas siguientes, pescadores y viajeros aseguraron haber visto una criatura extraña deslizándose por las aguas al amanecer. Una figura que, a simple vista, parecía un caimán ordinario, pero que, al acercarse, mostraba una cabeza que recordaba a la de un hombre. Los testigos describían ojos brillantes, una mueca macabra y, en ocasiones, un sonido gutural que parecía una risa distorsionada. El temor se propagó como un incendio. Los habitantes dejaron de usar el río para sus actividades diarias y comenzaron a organizar vigilias nocturnas con la esperanza de atrapar o ahuyentar a la criatura. Aunque muchos desestimaron los avistamientos como supersticiones o producto de la imaginación, otros comenzaron a enlazar estos eventos con desapariciones recientes. La más notable fue la de Rosaura Gómez, una joven conocida por sus cantos en las madrugadas mientras lavaba ropa junto al río. Rosaura desapareció sin dejar rastro una mañana y su cesto de ropa fue encontrado flotando cerca de la orilla, con las telas desgarradas como si algo enorme hubiera pasado por allí. Este hecho, sumado a los avistamientos, confirmó para muchos que el hombre caimán era real y que había regresado para cobrar nuevas víctimas. A medida que los rumores se intensificaban, llegó al pueblo un hombre llamado Esteban Morales, un periodista de Bogotá conocido por su trabajo investigativo en historias paranormales. Intrigado por los relatos y viendo una oportunidad para descubrir la verdad tras la leyenda, Morales comenzó a entrevistar a los habitantes y a recopilar evidencia. Lo que encontró fue inquietante. Una de las historias más impactantes fue la de Juan Perdomo, un anciano pescador que afirmaba haber visto al hombre caimán de cerca. Según Perdomo, mientras remaba en busca de pesca, notó que las aguas se agitaban de manera extraña. Era como si algo enorme se moviera debajo de la canoa, declaró. Entonces, la figura emergió, un caimán de gran tamaño que lo observó fijamente. Pero lo que lo hizo remar con todas sus fuerzas hacia la orilla no fueron los dientes afilados del animal, sino su rostro humanoide, que parecía sonreírle con malicia. Otros testigos relataron incidentes similares, sombras que se movían bajo el agua, rastros en la arena que desaparecían abruptamente y un extraño hedor a azufre que impregnaba el aire cerca de los avistamientos. La investigación de Morales también reveló una conexión perturbadora. Muchas de las desapariciones y encuentros sucedían en fechas cercanas a la luna llena, lo que alimentó aún más las supersticiones locales. El clímax de esta tensión llegó cuando Morales descubrió un antiguo documento en la parroquia del pueblo. Era un registro escrito por un sacerdote en el siglo XIX que hablaba de un hombre bestia condenado por su pecado de orgullo y lujuria. Según el texto, este ser estaría condenado a vagar por el río hasta que alguien pudiera ofrecerle el perdón verdadero. Este hallazgo hizo que Morales comenzara a cuestionar si la leyenda era más que un simple cuento moralizador. Una noche, mientras Morales realizaba una vigilia con algunos pescadores en un intento de documentar el fenómeno, sucedió algo inesperado. Las aguas del río comenzaron a moverse violentamente, como si una fuerza invisible las agitara desde el fondo. De repente, una figura emergió a unos metros de su canoa. Bajo la luz de la luna, todos pudieron distinguir los detalles, el cuerpo escamoso y robusto de un caimán, pero con una cabeza que claramente pertenecía a un humano. Los pescadores, aterrados, remaron desesperadamente hacia la orilla, mientras Morales intentaba mantener la calma y registrar lo que veía. La criatura lo siguió por varios metros antes de sumergirse nuevamente en el agua, dejando tras de sí un silencio inquietante. Al llegar a tierra, Morales revisó sus notas y descubrió algo que había pasado desapercibido. En su desesperación, uno de los pescadores juró haber escuchado que la criatura murmuraba un nombre humano antes de desaparecer. El periodista supo entonces que el misterio era mucho más profundo de lo que había imaginado. Mientras el pueblo intentaba procesar lo sucedido, Morales decidió adentrarse más en los secretos del río, seguro de que la verdad que buscaba no solo cambiaría su vida, sino también el destino de todos los que vivían a la sombra de la leyenda del hombre caimán.
Tras el aterrador encuentro en el río, Esteban Morales pasó la noche revisando febrilmente sus notas. La imagen del hombre caimán persiguiéndolos permanecía fresca en su mente. Pero lo que más le perturbaba no era la apariencia de la criatura, sino el nombre que uno de los pescadores juró haber escuchado, Rosaura. Con renovada determinación, Morales comenzó a buscar patrones entre las desapariciones y avistamientos reportados. Se dio cuenta de que todas las víctimas compartían algo en común, todas habían tenido algún tipo de conexión con el río. Ya fueran pescadores, lavanderas o viajeros frecuentes, sus vidas estaban intrínsecamente ligadas al Magdalena. Esto, junto con el hallazgo del documento parroquial, llevó a Morales a formular una hipótesis: ¿podría el hombre caimán ser algo más que una simple leyenda? ¿Una entidad ligada al río y a aquellos que lo profanaban de alguna manera? Decidido a obtener respuestas, Morales contactó a doña Felisa, una anciana conocida por su conocimiento de las tradiciones y leyendas locales. Felisa accedió a hablar con él, pero solo bajo la promesa de que lo que le revelara sería tratado con el debido respeto. En su modesta cabaña, entre rezos y el aroma de hierbas quemándose, la mujer relató la versión más antigua de la leyenda del hombre caimán. No era solo un hombre curioso, explicó Felisa con voz grave. Era un hombre que desafió las leyes de Dios y la naturaleza. Dicen que hizo un pacto con un hechicero, buscando poder y libertad para sus deseos más oscuros. Pero los pactos siempre tienen precio, y el suyo fue quedar atrapado entre dos mundos, el de los hombres y el de las bestias. Según Felisa, el hechizo original no solo lo condenó a su forma monstruosa, sino que también lo ligó al río como su guardián maldito. Cualquier ofensa al río, cualquier falta de respeto, él la castiga. Pero también busca algo más, concluyó, dejando a Morales con más preguntas que respuestas. En los días siguientes, Morales continuó sus investigaciones. Con la ayuda de Felisa y los pescadores locales, recopiló más testimonios y patrones. Descubrió que muchos de los que habían desaparecido o encontrado la muerte en el río eran acusados, en secreto, de codicia o conductas inmorales. Esto parecía reforzar la teoría de que el hombre caimán actuaba como un juez y verdugo del Magdalena. Pero, mientras ahondaba más, Morales encontró algo que lo estremeció profundamente. En los registros del pueblo, aparecía un caso de 1857 que describía un avistamiento casi idéntico al que él y los pescadores habían presenciado. Un grupo de comerciantes había sido atacado por una criatura similar, y en sus declaraciones también mencionaban el murmullo de nombres humanos antes de desaparecer en las profundidades del río. El hallazgo lo llevó a formular una teoría inquietante: ¿era posible que el hombre caimán no fuera un solo ser, sino una maldición que podía pasar de una persona a otra? Si ese fuera el caso, ¿qué condiciones eran necesarias para que alguien se convirtiera en su próxima víctima o portador? Una noche, Morales y un grupo de voluntarios decidieron realizar otra vigilia cerca del lugar donde más avistamientos habían ocurrido. Armados con linternas, redes y cámaras, esperaban registrar cualquier actividad inusual. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más perturbador. Mientras revisaban la orilla, uno de los hombres encontró un objeto enterrado en el barro, una vieja pulsera de cobre con un diseño intrincado, que parecía representar un caimán rodeando una figura humana. Felisa, quien había insistido en acompañarlos pese a su edad, identificó el objeto de inmediato. Es un amuleto de protección, dijo. Pero también es una marca. Quien lo posea, está ligado al río y a su guardián. La pulsera había pertenecido a Rosaura, la joven desaparecida, lo que confirmó a Morales que ella tenía un papel más importante en la historia de lo que había imaginado. Poco después, una figura emergió del agua. No era el hombre caimán, sino una sombra espectral que hablaba con una voz que parecía provenir del fondo del río. «Dejen en paz al río o compartirán mi destino», advirtió antes de desaparecer entre las aguas. El grupo, aterrorizado, regresó al pueblo con más preguntas que respuestas. A la mañana siguiente, Morales decidió visitar al sacerdote del pueblo para obtener más información sobre el documento que había encontrado.
El religioso, inicialmente reacio, finalmente confesó que había más registros sobre el hombre caimán, pero que estaban ocultos porque contenían detalles demasiado oscuros. En estos textos, Morales descubrió que el hombre caimán no solo castigaba a quienes ofendían al río, sino que también buscaba redención. El hechizo que lo había condenado podía ser roto, pero solo si alguien lo enfrentaba con valentía y le ofrecía perdón genuino. Esto explicaba los nombres murmurados, la criatura no los llamaba como víctimas, sino como aquellos que podían liberarlo. Esa noche, Morales regresó al río, solo y armado con el amuleto de Rosaura. Al llegar, llamó al hombre caimán, dispuesto a enfrentar lo desconocido. La criatura emergió lentamente, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Morales, temblando pero decidido, le habló directamente: no soy tu enemigo. Si buscas redención, dímelo y haré lo que pueda para ayudarte. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Luego, en un tono grave y melancólico, el hombre caimán respondió: he esperado siglos por alguien que escuchara. Mi pecado fue grande, pero mi castigo, mayor. Libérame. Morales colocó el amuleto en el agua y recitó una oración que había aprendido de Felisa. El río comenzó a brillar con una luz sobrenatural, y la figura del hombre caimán se desvaneció lentamente, dejando atrás solo un susurro: gracias. Con la desaparición del hombre caimán, los habitantes del pueblo comenzaron a recuperar su relación con el río. Aunque muchos siguieron viendo en el Magdalena un lugar mágico y temible, también aprendieron a respetarlo como nunca antes. Morales regresó a Bogotá, pero nunca olvidó aquella experiencia. En su informe final, escribió: hay misterios que no se pueden explicar fácilmente, pero que nos enseñan a valorar las historias que nos rodean. El hombre caimán no era solo una leyenda, sino un reflejo de nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos. Así, la leyenda del hombre caimán encontró un nuevo capítulo, uno que perduraría en las memorias del pueblo y en los susurros del río que, bajo la luz de la luna, aún parece guardar secretos inconfesables. El Noctilien. Hoy presentamos La Llorona. En una tarde gris de noviembre de 1848, un grupo de buscadores de oro asentados a orillas del río San Joaquín, en California, reportó un suceso escalofriante. Mientras trabajaban en el fango buscando riquezas, varios testigos afirmaron haber escuchado el desgarrador llanto de una mujer, seguido por la visión de una figura espectral envuelta en un vestido blanco. Horas después, un niño que jugaba cerca del campamento desapareció sin dejar rastro. Esta no fue la única ocasión, relatos similares comenzaron a emerger a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos. Las desapariciones, siempre cerca de ríos, despertaron temores profundos entre los pobladores, quienes asociaron los eventos con una leyenda que ya había enraizado su presencia en la región. **La Llorona**, la mujer que vaga entre las aguas buscando a sus hijos perdidos. La fiebre del oro había transformado California en un lugar de encuentros entre culturas. Miles de personas, incluidos mexicanos, estadounidenses y migrantes indígenas, llegaban a los campamentos mineros con la esperanza de encontrar fortuna. Las montañas y los valles se llenaban de hombres y mujeres que trabajaban día y noche, removiendo tierra y piedra en busca de la más mínima señal de riqueza. Sin embargo, también era una época de tensiones y tragedias, donde la explotación de recursos y personas marcó el paisaje tanto como los propios ríos de oro. La codicia de los mineros por el metal precioso generaba enfrentamientos y desequilibrios, mientras los nativos veían cómo sus tierras y modos de vida eran arrollados por la expansión imparable de los campamentos. En las comunidades mexicanas cercanas a la frontera, las historias sobre la Llorona tenían profundas raíces. Se hablaba de una mujer llamada María, quien en un arrebato de desesperación había ahogado a sus hijos en un río tras ser abandonada por su amante. Arrepentida, María se suicidó,
pero su espíritu quedó condenado a vagar por los cuerpos de agua, llorando y buscando a los niños que perdió. Las historias sobre la Llorona se contaban en las plazas, en las casas junto al fuego y entre los viajeros de paso. Los relatos se habían transmitido por generaciones, transformándose según el lugar, pero el mensaje era el mismo: el lamento de una mujer junto a un río era un presagio de tragedia. La leyenda había cruzado la frontera, arraigándose en los corazones de aquellos que, aunque nunca la habían oído antes, sentían un inexplicable temor ante el susurro del agua. En los registros de 1849, el diario del campamento de San Joaquín, se documentó un patrón inquietante. Se mencionaba la desaparición de al menos 5 niños en menos de un mes. Las madres del campamento, desesperadas, buscaban entre los matorrales y las aguas fangosas, pero no encontraban rastros de sus hijos. Muchos de los padres comenzaron a temer lo inexplicable, a preguntarse si, tal vez, algo mucho más allá de la simple desaparición humana estaba ocurriendo. Un testigo de estas desapariciones fue Miguel García, un herrero mexicano que afirmó haber visto a una mujer alta, pálida y con cabello largo caminando junto al río una noche antes de que su sobrino desapareciera. Miguel describió cómo la figura le pareció irreal, como si el viento mismo se hubiera tornado en una presencia tangible. El aire se llenó de un frío antinatural mientras ella lloraba con voz desgarradora: ¡ay, mis hijos! El recuerdo de esa figura inquietante se quedó grabado en su memoria, y la sensación de desesperación y pérdida que emanaba de ella parecía aplastar todo lo demás. Las desapariciones también llamaron la atención de las autoridades locales, quienes especularon sobre bandas criminales o animales salvajes. Sin embargo, la comunidad mexicana insistía en que se trataba de la Llorona, y muchas familias comenzaron a dejar ofrendas de velas y amuletos junto al río, con la esperanza de proteger a los suyos de lo que consideraban una amenaza sobrenatural. A medida que las desapariciones continuaban, comenzaron a surgir testimonios más inquietantes. Un joven estadounidense, Jacob Miller, escribió en su diario personal cómo había seguido a un grupo de niños que jugaban cerca del río. Al caer la noche, vio como una neblina se formó sobre el agua, oscureciendo todo a su alrededor, y desde ella emergió una figura femenina. Los niños, según el testimonio, comenzaron a caminar hacia el río como hipnotizados, como si una fuerza invisible los guiara. Miller, aterrorizado, huyó al campamento y no volvió a ver a los niños. Las desapariciones se volvían más extrañas, y las figuras que se veían junto al río se desdibujaban con la neblina, como si nunca hubieran existido en primer lugar. Los testimonios se volvían cada vez más incongruentes, como si la realidad misma se estuviera deformando bajo el peso de lo inexplicable. Una investigación local descubrió extraños patrones. En cada desaparición, los niños parecían haber dejado atrás pequeñas pertenencias junto a la orilla, juguetes de madera, zapatos y, en un caso, un rosario roto. No había rastros de lucha, y los cálculos del nivel del agua indicaban que ningún niño podría haber sido arrastrado por una corriente. Algo no encajaba, y los temores más oscuros comenzaban a tomar forma. Para los habitantes locales, no había duda: la Llorona había cruzado la frontera junto con los buscadores de oro y continuaba cobrando víctimas. Los más supersticiosos decían que la fiebre del oro había despertado al espíritu, y que ella ahora castigaba a quienes perturbaban la tierra y el agua, ya no solo como una madre perdida, sino como una entidad vengativa. La tensión en el campamento llegó a su punto álgido cuando un grupo de exploradores encontró un hallazgo macabro. En un claro del bosque, a menos de 2 kilómetros del río, encontraron una cueva con inscripciones extrañas en las paredes, mezcladas con restos humanos. Una de las madres del campamento identificó un pequeño zapato que pertenecía a su hija desaparecida. Esa noche, los habitantes se reunieron para discutir el hallazgo. Mientras algunos sugerían abandonar el lugar, otros exigían investigar más a fondo. Fue entonces cuando un hombre llamado José Ramírez, conocido por sus conocimientos en historias populares y tradiciones, dijo en voz baja: "No es una cueva cualquiera. Es un altar. Y no es solo la Llorona. Hay algo más". El viento sopló fuerte en ese momento, apagando las velas encendidas.
El eco del río trajo consigo un llanto lastimero que todos reconocieron al instante. La mañana siguiente, un grupo de hombres armados, liderados por José Ramírez, decidió explorar la cueva a pesar del temor colectivo. Armados con antorchas y herramientas, se adentraron en la oscuridad, donde las inscripciones en las paredes parecían vibrar bajo la luz de las llamas. Las figuras talladas mostraban escenas inquietantes, mujeres llorando junto a ríos, figuras encapuchadas realizando rituales y sombras que parecían devorar a niños. La atmósfera era densa, y la oscuridad parecía envolverlos como una manta pesada. Los hombres se sintieron observados, como si algo los estuviera acechando desde las sombras. En el centro de la cueva, encontraron un altar rudimentario hecho de piedra. Sobre él yacía una tela blanca cubierta de manchas oscuras. Entre los objetos del altar había huesos, velas derretidas y un medallón grabado con un símbolo que nadie reconocía. Al mover la tela, descubrieron un mapa rudimentario grabado en la roca, que parecía indicar otros lugares cercanos al río donde podría haber más altares. De repente, un grito helado resonó desde la entrada de la cueva. Uno de los exploradores que había quedado atrás corrió hacia ellos, diciendo que había visto a una mujer vestida de blanco flotando sobre el río. Al regresar a la entrada, solo encontraron el silencio, pero el aire estaba cargado de una frialdad antinatural. Los exploradores regresaron al campamento con los objetos encontrados. Mientras los examinaban, José Ramírez recordó un cuento que había escuchado de su abuela en su infancia. Ella hablaba de las hijas del agua, espíritus que protegían los ríos y castigaban a quienes los contaminaban o perturbaban. Aunque muchos las confundían con la Llorona, su propósito era más antiguo y oscuro. No buscaban a sus hijos, buscaban sacrificios para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Según el relato de la abuela, estos espíritus habían sido invocados por las primeras civilizaciones que habían habitado esas tierras mucho antes de la llegada de los conquistadores, y su enojo estaba asociado a la profanación de los cuerpos de agua. La fiebre del oro había perturbado ese equilibrio al alterar los ríos, contaminar las aguas y robar la esencia misma de la tierra. Esa noche, mientras el campamento intentaba dormir, el río comenzó a desbordarse sin razón aparente. Las aguas inundaron parte del terreno, llevándose consigo carpas y herramientas. Los habitantes huían mientras escuchaban el eco del llanto de una mujer entre las corrientes. El agua se elevó de forma sobrenatural, cubriendo campos que no deberían haber sido alcanzados por las riadas y arrastrando con ella no solo objetos, sino un sentimiento de desesperación generalizada. Entre el caos, una niña que había desaparecido semanas atrás fue encontrada cerca del bosque, descalza y cubierta de barro. La niña, incapaz de hablar, solo señalaba hacia el río y murmuraba una palabra, ella. Los adultos intentaron calmarla, pero al mirar hacia donde la niña apuntaba, vieron una figura blanca de pie en medio de las aguas turbulentas, inmóvil, observándolos. La figura parecía esperar algo, como si les hubiera otorgado una oportunidad de redención o condena, dependiendo de su respuesta. Pero nadie se atrevió a acercarse. La niña, al ver la figura, comenzó a llorar desconsoladamente, mientras sus dedos señalaban un lugar más profundo del río, hacia el bosque oscuro. Desesperados, los habitantes del campamento decidieron realizar un ritual basado en las tradiciones locales. José Ramírez lideró la ceremonia, pidiendo perdón a los espíritus del río y ofreciendo las riquezas obtenidas como ofrenda. Al amanecer, las aguas retrocedieron y el llanto cesó. Sin embargo, el campamento fue abandonado poco después, ya que nadie quería arriesgarse a provocar nuevamente a las fuerzas sobrenaturales. Los sobrevivientes se dispersaron hacia otros asentamientos, mientras que las historias sobre la fiebre del oro y las desapariciones se convirtieron en parte del folclore de la región. Años más tarde, el área fue absorbida por la creciente civilización y los eventos quedaron relegados a los relatos de los ancianos. Sin embargo, los registros del diario del campamento de San Joaquín y los testimonios de los pocos sobrevivientes permanecen como prueba de que, en las profundidades del misterio, hay fuerzas que desafían la comprensión humana. Y en las noches más silenciosas, algunos aseguran que aún se puede escuchar el lamento de la Llorona entre las aguas del río.
Los lugares señalados en el mapa, aunque olvidados por la mayoría, siguen siendo visitados por aquellos que buscan algo más que oro en las oscuras aguas de San Joaquín. El Noctilien. Hoy presentamos La luz mala de Argentina. En la región de Corrientes, en el noreste de Argentina, el campo parece guardar más secretos de los que uno podría imaginar. Allí, entre la vasta llanura, la tierra parece susurrar historias de tiempos remotos y eventos inexplicables. Una de esas historias ha perdurado en el imaginario colectivo como una leyenda que se mezcla con la realidad, la leyenda de la luz mala. Este enigma, que ha atravesado generaciones, es conocido por los habitantes de la región como la aparición de esferas luminosas que rondan los campos oscuros en noches sin luna, señalando lugares donde se cree que descansan tesoros escondidos por antiguos pueblos indígenas o, en algunos relatos más oscuros, los espíritus de aquellos que han caído víctimas de crueles destinos. Los relatos sobre estas luces eran apenas murmullos entre los pobladores hasta que, en 1943, un evento sin precedentes se desencadenó, elevando la leyenda a un nivel completamente nuevo. Corrientes, una provincia conocida por su belleza natural y su conexión con el río Paraná, ha sido escenario de múltiples sucesos históricos y leyendas locales. Sin embargo, durante el año 1943, algo inexplicable ocurrió en las zonas rurales que atrajo la atención de los medios y puso a los habitantes en vilo. Fue en una noche de tormenta, cuando un grupo de agricultores que trabajaba en un campo ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Corrientes, informó sobre una serie de luces brillantes que flotaban sobre sus tierras. Al principio, el fenómeno fue considerado como un simple reflejo de algún fenómeno atmosférico. Pero, cuando los informes comenzaron a llegar de otras partes de la región, se hizo evidente que algo fuera de lo común estaba sucediendo. La primera desaparición se produjo durante la madrugada de una noche particularmente fría, cuando el jefe de uno de los grupos de trabajo, un hombre conocido como Andrés Álvarez, desapareció sin dejar rastro. Se encontraba solo en su campo, vigilando una cosecha de maíz, cuando un destello brillante apareció en el horizonte. Los testigos aseguraron haberlo visto caminar hacia las luces, como si algo lo estuviera llamando. A las pocas horas, la noticia de su desaparición comenzó a circular y los rumores sobre las luces misteriosas se intensificaron. En el mismo periodo, se registraron más sucesos desconcertantes. Algunas personas afirmaban haber visto las luces acercándose a sus hogares durante la noche. Otros, sin embargo, reportaron escuchar susurros ininteligibles, como si voces espectrales flotaran en el aire. La conexión entre estos extraños sucesos y la leyenda de la luz mala comenzó a tomar forma en las conversaciones locales. Se decía que aquellos que se acercaban a las luces desaparecían sin dejar ningún rastro, como si fueran absorbidos por ellas, condenados a un destino desconocido, o peor aún, a un estado de trance eterno. El caos se desató cuando varios aldeanos decidieron investigar más a fondo. Equipados con linternas y otras herramientas, se aventuraron en los campos a la búsqueda de alguna explicación lógica. Nadie regresó esa noche. Cuando los familiares y amigos se adentraron en los campos al día siguiente, encontraron sus pertenencias dispersas, pero no había señales de vida. El miedo se apoderó de la comunidad, y los relatos sobre luces flotantes comenzaron a fusionarse con las viejas historias de tesoros ocultos y espíritus vengativos. Algunos incluso llegaron a insinuar que el fenómeno era una maldición relacionada con un antiguo enfrentamiento entre los pueblos originarios y los colonizadores, que, según decían, había dejado tras de sí una deuda impaga que ahora, en forma de luces, regresaba para cobrarla. A medida que los testimonios se acumulaban, una fuerza invisible parecía rodear a la región. Nadie estaba a salvo de las luces errantes, y pronto, el miedo se extendió más allá de los límites de las aldeas cercanas.
Incluso la policía local, que inicialmente trató de restarle importancia al asunto, se vio obligada a tomar cartas en el asunto cuando comenzaron a recibir denuncias de desapariciones masivas y personas que afirmaban haber sido testigos de estos fenómenos extraños. La conexión con la leyenda de la luz mala creció cada vez más, y pronto, los periódicos locales comenzaron a cubrir la historia de manera más extensa. La prensa reportó que las luces no solo aparecían en las noches sin luna, sino que también se habían visto flotando cerca de antiguas ruinas guaraníes, sitios conocidos por las leyendas locales que hablaban de guerreros caídos y secretos olvidados. Esto alimentó aún más la creencia de que los espíritus de aquellos guerreros no descansaban y que las luces eran una manifestación de sus almas errantes. En un intento por desentrañar el misterio, el gobierno local envió una pequeña expedición científica a la región. Un grupo de físicos, junto con algunos expertos en fenómenos atmosféricos, se adentraron en el campo para investigar los reportes de las luces. Aunque no se encontraron respuestas definitivas, los científicos informaron sobre un fenómeno de reflexión y refracción de la luz en las capas más bajas de la atmósfera. Sin embargo, sus explicaciones no fueron suficientes para calmar a los pobladores. Los más creyentes insistían en que había algo más detrás de los fenómenos, algo sobrenatural. En medio de todo esto, la figura de un hombre comenzó a tomar relevancia en los relatos que circulaban por los pueblos cercanos. Se trataba de un anciano llamado Juan Ledesma, quien era conocido por su conocimiento sobre las tradiciones y creencias locales. Ledesma había afirmado durante años que la luz mala no era simplemente un fenómeno natural, sino una advertencia. Según él, las luces marcaban la localización de un antiguo tesoro, pero también eran una señal de que algo oscuro se estaba desatando en la región. Su relato se convirtió en el centro de las teorías sobre el origen de las luces y la desaparición de las personas. La tensión creció aún más cuando, en la misma semana, los familiares de los desaparecidos comenzaron a notar que, de alguna manera, las luces parecían acercarse cada vez más a las aldeas, como si estuvieran cazando a las personas. Los relatos de voces y susurros continuaron, y la atmósfera en Corrientes se volvió densa y cargada de temor. Con cada día que pasaba, la comunidad se dividía entre los que querían abandonar sus tierras por completo y los que insistían en que debían permanecer allí para desentrañar el misterio. Mientras tanto, el número de desapariciones seguía creciendo y la luz mala parecía estar tomando fuerza, como si hubiera encontrado una forma de alimentarse de la oscuridad que se extendía por la región. El miedo se había apoderado de Corrientes. Tras semanas de desaparecidos y fenómenos inexplicables, la región parecía haber caído en un estado de desesperación colectiva. Las personas comenzaban a abandonar sus hogares, mientras otros se refugiaban en sus casas, temerosos de que las luces podrían arrastrarlos hacia un destino similar al de los desaparecidos. La leyenda de la luz mala había trascendido lo sobrenatural, convirtiéndose en un símbolo de terror, y la atmósfera se había vuelto irrespirable, llena de rumores y especulaciones. Las autoridades locales decidieron enviar una nueva expedición a la región, esta vez con el objetivo de llegar al fondo de los misteriosos sucesos. La misión fue dirigida por el inspector José Márquez, un hombre pragmático, conocido por su escepticismo hacia las creencias populares. No creía en leyendas ni en lo sobrenatural, y su tarea era resolver lo que él consideraba un problema social y psicológico. Sin embargo, a medida que avanzaba en su investigación, comenzó a encontrar evidencias que desafiaban su lógica y que lo empujaban hacia un territorio mucho más ambiguo. La expedición estaba formada por un equipo de investigadores, entre ellos científicos y expertos en fenómenos atmosféricos. Al principio, las pesquisas se centraron en el análisis de las luces a través de tecnologías avanzadas, como cámaras de alta sensibilidad y equipos de medición de radiación. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles, pues las luces no podían ser captadas ni estudiadas de manera convencional. Era como si, de alguna forma, se desvanecieran al instante de ser observadas directamente. Lo que sucedió a continuación, sin embargo, cambió por completo la naturaleza de la investigación.
Una noche, mientras el equipo realizaba una caminata de exploración cerca de las ruinas guaraníes, un miembro del equipo, un joven geólogo llamado Raúl Fernández, desapareció de manera inexplicable. Según los testimonios de los demás, Fernández había quedado atrás, apartado del grupo mientras examinaba una extraña formación rocosas, cuando una esfera luminosa se apareció ante él. En cuestión de segundos, el hombre desapareció sin dejar rastro alguno. El pánico se desató entre los miembros de la expedición. Se organizaron grupos de búsqueda, pero, una vez más, no se encontraron rastros. Sin embargo, algo aún más desconcertante ocurrió esa misma noche. El equipo notó que las luces empezaron a moverse en dirección a ellos, como si respondieran a su presencia, de manera casi inteligente. Era como si las esferas se desplazaran siguiendo un patrón, guiándolos hacia un lugar específico. El inspector Márquez, que había mantenido su escepticismo hasta ese momento, se sintió atraído por una extraña sensación de fascinación y terror a la vez. Decidió seguir el rastro de las luces, confiando en que, si lograban llegar a su origen, tal vez pudieran comprender la naturaleza de los fenómenos. Fue entonces cuando llegaron a un antiguo cementerio indígena, un lugar que había estado en desuso por generaciones. Las tumbas estaban cubiertas de maleza y las piedras grabadas con símbolos que ninguno de los investigadores podía identificar con certeza. En el centro de ese lugar, entre las tumbas cubiertas de vegetación, descubrieron algo que dejó a todos atónitos, una enorme piedra circular, cuyo contorno estaba iluminado por las mismas esferas luminosas. Al acercarse, los miembros del equipo pudieron ver con claridad que la piedra parecía estar grabada con extraños símbolos, similares a los que los guaraníes habían utilizado en su arte y religión. Pero lo más desconcertante era que, en el centro de la piedra, se encontraba una cavidad, como si fuera una abertura en el suelo. Lo que sucedió a continuación, cuando los investigadores decidieron adentrarse en la cavidad, cambió para siempre la historia de la región. Dentro del hueco, encontraron una serie de objetos antiguos, lo que parecía ser un altar ceremonial guaraní, adornado con piedras preciosas y artefactos de oro. Pero al mismo tiempo, lo que los investigadores encontraron fue mucho más perturbador. En una esquina del altar, hallaron una serie de restos humanos. Eran huesos dispersos, de personas que, al parecer, habían sido sacrificadas de alguna manera, como parte de un antiguo ritual. Estos restos, de acuerdo con los estudios posteriores, correspondían a los desaparecidos en las semanas anteriores. La conexión entre las luces y los sacrificios fue inmediata. Los expertos en arqueología comenzaron a especular que la luz mala no era un fenómeno natural ni una manifestación sobrenatural, sino una manifestación relacionada con los restos de un ritual olvidado. Según las creencias de los pueblos originarios, las almas de aquellos sacrificados no podían descansar hasta que su sacrificio fuera reconocido, y las esferas de luz podrían haber sido una manifestación de esas almas, buscando una forma de comunicarse con los vivos. El descubrimiento de los restos humanos y el altar guaraní no solo reveló una parte de la historia oculta de la región, sino que también dio lugar a una nueva interpretación de los sucesos que habían aterrorizado a Corrientes durante semanas. Las luces no solo eran un indicio de un tesoro escondido, sino que, de alguna forma, también servían como una advertencia. Aquellos que interfirieran con el pasado olvidado de los guaraníes serían perseguidos por las almas errantes de los sacrificados. El misterio, sin embargo, no terminó allí. A medida que el equipo comenzaba a recoger los restos y a estudiar más a fondo el altar, comenzaron a experimentar extraños sucesos. Algunos miembros del equipo comenzaron a enfermar inexplicablemente, otros aseguraron haber escuchado susurros a través de la maleza. Las luces aparecieron de nuevo, esta vez más intensas y enfocadas en ellos. Un sentimiento de desesperación se apoderó de todos. Finalmente, el inspector Márquez, quien había sido testigo de todos estos eventos, tomó una decisión drástica. Decidió sellar la cavidad y prohibir cualquier intento de explorarla más a fondo. La región de Corrientes, aunque nunca olvidó los sucesos de 1943, volvió a la normalidad en términos superficiales. Sin embargo, las desapariciones cesaron y la atmósfera de terror que había cubierto la zona se disipó.
Hoy en día, la leyenda de la luz mala sigue siendo un enigma en la región. Mientras tanto, los arqueólogos han confirmado que la civilización guaraní practicaba rituales complejos, muchos de los cuales involucraban sacrificios humanos, algo que había sido olvidado por el tiempo. Sin embargo, algunas personas todavía afirman haber visto las esferas luminosas danzando en las noches oscuras del campo. ¿Son realmente las almas de aquellos sacrificados en busca de justicia o simplemente un fenómeno natural aún por comprender? Este misterio, aunque aparentemente resuelto en sus aspectos más concretos, sigue siendo un eco inquietante en las tierras de Corrientes, donde, algunos dicen, las luces nunca desaparecen del todo. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.